Hay muchas cosas que no entendí de Casados con Hijos. Cómo Coqui llegó a ser médico, cómo Pepe sigue teniendo laburo, o por qué Marielena no está internada en el psiquiátrico. Pero la pregunta definitiva es, ¿qué carajo le pasó a Dardo? Porque durante años la serie nos presenta al tipo como el marido perfecto. Contame, Dardo, ¿quién te gustaría que gane el Clausura? No veo fútbol yo desde que me casé. No, porque a Marielena no le gusta mucho y decidimos hacer aquellas cosas que disfrutamos juntos. Nunca mira a una mujer, jamás habla de engañar a Marielena, nunca tiene un desliz. Literalmente es un pan de Dios el chabón. Y de repente se separa, pasan 2 días y aparece con una rubia de 20 y pico que parece salida de un videoclip de Elegante. Pero, ¿qué pasó ahí? Cambiaste el rastrojero por la Ferrari. Además no me demanda. ¿Dardo siempre fue un mujeriego reprimido? ¿O la separación le rompió completamente la cabeza? Pero cuando empecé a buscar la respuesta, me di cuenta que la historia de Dardo no empieza con una infidelidad, empieza con una carta. Una carta un poco literal me parece, ¿no? Cuando Dardo decide irse de la casa, no escribe "me enamoré de otra" o "quiero conocer mujeres". Ni siquiera habla de sexo. Lo que dice es mucho más triste. Si lo tengo que resumir, dice que está cansado y que se siente oprimido. Pero realmente dice esto. Tenía alegrías, tenía placeres propios y con vos muy de a poco mi vida se convirtió en un infierno donde millones de demonios venían a torturarme, a azotarme con sus reproches minuto a minuto, segundo a segundo. Juro que por momentos pensé en comprarme un arma y terminar con todo este sufrimiento. Dice que hace años vive una vida que ya no reconoce como propia, y ahí empecé a pensar. Porque si repasamos la serie, Marielena decide absolutamente todo: qué comen, qué hacen, cómo se vistan, qué se mira, cómo se gasta la plata, hasta las pizzas con anchoas. Las pizzas con anchoas. Imagínate el nivel de control que ejercía esa mujer, que Dardo no podía comer una mísera pizza con anchoas. Y el fútbol, ni hablar del fútbol. Es más fácil patearle un penal al Dibu que ver un River Boca con Marielena. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona vive años reprimiendo lo que le gusta? Acá entra un señor que probablemente jamás imaginó en la vida terminar explicando un capítulo de Casados con Hijos que se llama Carl Gustav Jung. Creo que se pronuncia así. Este tipazo hablaba de un concepto conocido como la sombra. Y tranquilo, no es un stand de yoyo ni tampoco un mito de Chaco. La sombra, para Jung, es esa parte de nosotros que escondemos. Todos tenemos unas, son gustos, impulsos, deseos. Son partes de nuestra personalidad que dejamos de mostrar porque sentimos que no tienen lugar. A mí me encantaba ver fútbol. ¿Y cómo no te va a gustar? Sos hombre, pa. Sí, es la vida, el fútbol para nosotros. Y te puede volver a gustar, Dardo. Nah, ya pasó. ¿Qué, estamos muertos ya? ¿Cómo ya pasó? Mira cómo Pispia estás cagado. No es feo eso. A veces son cosas tan boludas como decir, che, hoy no tengo ganas, o quiero ir a jugar un fulbito con mis amigos. O en el caso de Dardo, sí, le voy a poner anchoas a la pizza. Jung decía algo muy interesante: lo reprimido no desaparece, se queda esperando. Y espera ese momento justo para salir. Y cuanto más tiempo lo reprimís, más fuerza junta. Entonces empecé a mirar a Dardo desde otro lado. Durante muchos años reprimió decisiones, reprimió gustos, salidas, hasta la forma de pasar un domingo. ¿Qué pasa, Dardo? ¿Vos no decís nada? Bueno, ¿qué digo? No te dejes cagar a pedo. ¿Qué pasa, don Gato? Te anulo también el Discovery 15, ¿eh? No, ahora yo me anulo. Ahora sabés que anulo todo mi cariño, todos mis sentimientos de amor para como los anulo a todos. Y cuando rompe con María Elena, recupera el derecho a elegir, y ahí pasa algo muy curioso, porque Dardo no cambia únicamente con las mujeres, empieza a hacer todo lo que antes no hacía. Come lo que quiere, sale cuando quiere, literalmente hace lo que quiere. Es como ese amigo que estuvo 10 años de novio y el primer fin de semana soltero termina en un boliche un jueves diciendo: esto sí es la vida. Y vos lo mirás pensando: no, flaco, son las 5 de la mañana y acaba de pagar 5 lucas por una speed caliente. Y eso pasa de libertad a crisis. Y justamente hay un filósofo que habla de eso, Erich Fromm, que plantea una idea espectacular. Nosotros creemos que la libertad siempre nos hace felices, pero no necesariamente. Porque cuando alguien pasa muchos años viviendo bajo una estructura muy rígida, puede pasar algo inesperado. No sabe qué hacer cuando esa estructura desaparece. La libertad también marea. Y creo que es eso justamente lo que le pasa a Dardo. No aprende a ser libre. Se intoxica de libertad. Diferencia de vida, yo vendiendo encorvados, zapatos, así. Y vos con un habano así en Cancún, qué maravilla. No, pero tenés que hacerlo. Mira, a pesar de que la minita me afanó todo lo que tenía, vos no sabés lo que es el buceo. No, yo sé lo que es el buceo, necesito de la... No encontró el equilibrio. Se fue para el otro lado, claramente, ¿no? Según este teórico, Dardo hace exactamente lo mismo.
Porque con la primera mujer que lo vemos es joven, despreocupada, no lo reta, no lo controla, es casi lo opuesto absolutamente. Supuse que él estaba buscando todo lo que sentía que había perdido durante años. Y cuando pensé que la teoría estaba cerrada, la serie hace algo que cambia absolutamente todo. Porque Dardo vuelve con María Elena. Y es ahí donde el personaje deja de ser el mismo. Y uno piensa, bueno, listo, ya está, se dio cuenta que la amaba, volvió a la normalidad. Pero no, ¿te puedes creer que no? Porque el Dardo que vuelve ya no es el mismo que el que se fue. De hecho, es acá donde empieza el Dardo que la mayoría recuerda, el Dardo mujeriego. Ese Dardo que no deja pasar una pollera, que se manda una cagada tras otra. Y eso abre una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué si volvió con la mujer que amaba, empezó a engañarla? Porque antes de separarse, cero infidelidades. Después de separarse, parecía incapaz de controlar ese impulso. Y acá aparece otro viejo conocido, Sigmund Freud. Y claro, el tipo que tenía todas las teorías de la psicología. Tiene teoría hasta por qué Pepe nunca fue el psicólogo este hombre. Pero bueno, hablaba de algo llamado el retorno de lo reprimido. La idea es bastante sencilla. Cuando reprimimos durante mucho tiempo un deseo, ese deseo no desaparece, simplemente queda guardado. Y cuando finalmente encuentra una salida, es muy difícil volver a encerrarlo. Amor, ¿te gusta el champán? ¿Por qué no te gusta? No, detesto el champán. Es una bebida que no puedo evitar asociarla a los excesos o la lujuria. Te digo la verdad, Pepe, no me mires con esa cara, me da asco. Dardo, no te hagas el santo, por favor. Carne que en el mercado de Liniers, mirá. Pero Dardo Linfiel me parece que no es un nombre ideal para vos. Esto no significa que Dardo tenga una enfermedad, ni mucho menos. Lo que significa es que después de la separación, descubre algo que antes ni siquiera se permitía pensar. Dardo descubre que puede gustarle a otras mujeres, que todavía puede seducir, descubre una versión de sí mismo que llevaba años dormida y cuando vuelve con María Elena, ese descubrimiento ya no puede borrarse. ¿Me entendés? Vos sos de los míos, te tira la carne. Sí, menos esta que cocinó Moni. Y ahí entendí que quizá la serie nunca quiso contar la historia de un hombre que dejó de amar, sino la historia de un hombre que ya no podía volver a ser el de antes. Pero si eso es lo que le pasa a Dardo, entonces hay otra pregunta más difícil. ¿Y María Elena? Porque seamos honestos, si tu pareja te engaña una vez, ya durísimo. 2 veces peor. Ahora 10, 15 veces o las que sea que se haya mandado Dardo, y aún así seguís con esa persona, ¿qué explica eso? Bueno, para esto aparece una teoría que hoy en día se usa muchísimo para entender las relaciones, la teoría del apego, desarrollada por el psiquiatra John Bowlby. Yo no sé si estoy nombrando bien las cosas, ustedes entiendan como puedan. Este señor decía que las personas desarrollamos distintas maneras de vincularnos afectivamente, y una de ellas es el apego ansioso. ¿Qué carajo es eso? Que algunas personas sienten tanto miedo a perder a quien aman, que terminan soportando cosas que racionalmente saben que no deberían soportar. No porque sean tontas, no porque disfruten sufrir, sino porque la idea de quedarse sola les resulta todavía más dolorosa. Ojo, yo no estoy diciendo que María Elena tenga un diagnóstico, estoy diciendo que esta teoría ofrece una forma interesante de entender el comportamiento, porque ella sabe perfectamente quién es Dardo. Lo controla, lo persigue, lo revisa todo, desconfía constantemente y sin embargo nunca termina de dejarlo ir. Pero hay un capítulo que nos abre más la ecuación, la sesión de terapia. Vemos un Dardo relajado y María Elena que dice algo fortísimo, que lo quiere muerto a Dardo. Muerto a tiros. Papá, Dardo con un hachazo en la cabeza. casa. Dardo devorado por pirañas. Qué interesante. Infancia. Dardo aplastado por un tractorcito. Dios. Dardo carbonizado por un rayo divino. Porque durante toda la serie María Elena intenta mostrarse fuerte, como si nada le afectara, como si siempre tuviera razón. Y en terapia se rompe esa máscara, sale la bronca, el resentimiento y el dolor. Y curiosamente, eso también puede leerse con Jung, el que te hablé al principio. Porque si Dardo libera una sombra legal, deseo de libertad, María Elena libera otra completamente distinta. La del miedo, ira, la del abandono. Y de golpe me di cuenta de algo. Durante años pensé que en esta historia había un bueno y un malo. Después entendí que había 2 personas destruidas. Uno responde escapando, la otra responde controlando. Uno busca sentirse libre y la otra busca recuperar el control. Y cuanto más intenta uno escapar, más intenta la otra retenerlo. Es un círculo perfecto. Y por eso la relación nunca vuelve a funcionar. No porque hayan dejado de quererse, sino porque después de aquella separación, las 2 personas cambiaron para siempre. Dardo ya no podía volver a ser el marido sumiso del principio y María Elena ya no podía confiar en él como antes. Los dos seguían viviendo juntos, pero el matrimonio que conocíamos
ya había terminado hacía mucho tiempo. Ni hablar de que después María Elena quedó re chapa, ¿no? Por lo de la nena. Y más chapa vas a quedar vos si no le das like al video y te suscribís. Al final, creo que durante años nos reíamos de la historia equivocada. Pensábamos que Casados con Hijos era la historia de un tipo que se volvió gatero, pero quizás no fue eso. Fue la historia de dos personas que dejaron de verse como pareja y empezaron a verse como enemigos. Dardo pasó tanto tiempo sintiendo que no podía decidir sobre su propia vida que cuando recuperó la libertad no supo qué hacer con ella, no encontró un equilibrio, se fue al pasto mal. Y María Elena pasó tanto tiempo construyendo su identidad alrededor de ese matrimonio que cuando empezó a perderlo hizo lo único que sabía hacer. Intentó controlarlo más todavía y en casos destruirlo. Y ahí está la tragedia. Cuanto más libre quería sentirse Dardo, más lo controlaba María Elena. Y cuanto más lo controlaba María Elena, más necesitaba escapar Dardo. Un círculo donde ninguno de los dos podía salir. Carl Jung decía que todos tenemos una sombra, una parte de nosotros que reprimimos para poder funcionar en sociedad. Y quizás fue eso exactamente lo que pasó. La separación no creó personas nuevas, simplemente mostró partes de ellos que siempre habían estado ahí. Ninguno de los dos estaba preparado para convivir con esa nueva versión del otro y por eso, aunque vuelven, nunca vuelven de verdad. Hay una frase de Erich Fromm que dice que el amor maduro nace de la unión, pero preserva la individualidad. Y creo que es justamente lo que nunca pudieron hacer. Dardo dejó de ser un individuo para convertirse únicamente en marido, y María Elena dejó de amar a un hombre para intentar conservar su versión de la vida que sentía que se le escapaba. No eran dos personas caminando juntas, eran dos personas intentando sobrevivir al mismo vínculo. Y tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue funcionando 20 años después, porque todos conocemos un Dardo, todos conocemos una María Elena, o peor, todos alguna vez fuimos un poco Dardo y un poco María Elena. Todos reprimimos una parte de nosotros para sostener una relación, todos alguna vez sentimos miedo de perder a alguien, todos confundimos amor con costumbre, con control, con dependencia. Y por eso Casados con Hijos sigue siendo tan brillante, porque debajo de los gritos, debajo de los chistes, debajo de Pepe diciendo cualquier barbaridad, había algo profundamente humano. No era una historia sobre infidelidades, no era una historia sobre matrimonio tóxico, era una historia sobre dos personas que nunca aprendieron que amar a alguien también significa dejar que siga siendo quien es. Quizás hice mal la pregunta, no era ¿por qué Dardo se volvió un gatero? La verdadera pregunta era ¿en qué momento Dardo y María Elena dejaron de ser una pareja para convertirse simplemente en dos personas intentando no perderse a sí mismas? Porque después de todo, las mejores comedias siempre esconden las tragedias humanas. Suscríbete.